continuación tenemos al doctor Jorge Corimanya, quien nos va a hablar sobre la aplicación de la impresión 3D y la inteligencia artificial en ginecología infanto-juvenil. El doctor Jorge Corimanya es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño, miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, Fellow Internacional de Pediatría y Adolescencia, IFEPA, past presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia de Perú, secretario de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia. Doctor Jorge Corimanya tiene 20 minutos. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a tomar el tiempo para no pasarme. Bien, entonces estamos hablando del futuro y los temas son diversos también. Y hoy día vamos a hablar de algo impresionante que tuve la oportunidad de conocer hace mucho tiempo y que llamó la atención porque representa uno de los avances tan importantes que puede modificar en muchos de nuestros trabajos, sobre todo en el área quirúrgica y obviamente en el área de cirugía. Y los temas son, en primer lugar voy a hablar sobre la impresión 3D, impresión tridimensional, y para eso recuerdo que un día estaba yo caminando por las inmediaciones de cirugía experimental de mi hospital y encontré un aparato que me dijeron que era una impresora 3D y que estaba como abandonado. Cuando pregunté para qué servía o quién lo estaba usando, me dijeron que los neonatólogos lo usaban para hacer unas cánulas para los neonatos con problemas respiratorios. Y obviamente eso no pasó mucho tiempo para que después otras especialidades empiecen a trabajar en el tema y justamente por eso era nuestro interés. ¿Qué cosa es la impresión 3D? La impresión 3D es una tecnología desarrollada en el año 1986, o sea, hace bastante tiempo. Desde entonces sus aplicaciones se han desarrollado de forma exponencial, ha ido avanzando drásticamente y se usa en toda la industria, en todos los campos del conocimiento humano, pero también ha entrado a lo que es el ámbito biomédico. Y la impresión 3D permite realizar modelos tridimensionales exactos de órganos y articulaciones, obviamente con material inerte. Como vemos en este gráfico, la elaboración de un modelo de un tumor renal que permite a los urólogos hacerse la idea de cómo va a ser la cirugía previamente antes de hacer el caso. La ventaja de este modelo es que, a diferencia de hacer una cirugía experimental en animales, por ejemplo, este modelo no solamente remeda los órganos humanos, sino que además los órganos de ese paciente. Acá, por ejemplo, tenemos que se señalaron como las utilidades en medicina, las tres básicas que son la práctica clínica, o sea, el diagnóstico adecuado de las imágenes que ahora se ven en 3 dimensiones, el entrenamiento quirúrgico de los cirujanos que van a operar estos tumores o estas alteraciones, en nuestro caso podrían ser las malformaciones, y la demostración al paciente y a la familia de cómo va a ser su operación y su cirugía en una forma que el paciente pueda comprender. No sé si ustedes han tenido la experiencia de enseñarle al paciente una ecografía de un útero de Delfo o de un quiste, y le dicen, acá está tu quiste, y los pacientes ven pues, una cosa en blanco y negro que no la entienden. Pero sin embargo, con una impresión 3D basada en una tomografía o una resonancia, podría entender mejor cuál va a ser los alcances y las posibles complicaciones de su cirugía. Una impresión 3D tiene varios tipos. El más común es el llamado el modelo de posición fundida, y que corresponde a la utilización de algunos materiales que son una impresora que va a fundir el material polímero, también un metal, en un filamento enrollado y va a comenzar a provocar, en base a un software, a un programa de computadora, la modelación de lo que estamos queriendo hacer real en una realidad virtual, hacer una realidad real. Y entonces esta fusión hace que la boquilla forme las láminas, las superpones y crea la estructura 3D. También hay otro modelo que es la estereolitografía, que más bien consiste en la superposición de finas capas de polímero que solidifica a la exposición de la luz ultravioleta. Primeramente, el haz de luz dibuja sobre el polímero líquido la forma deseada y la luz ultravioleta la solidifica. ¿Y cómo se crea este material? ¿Con qué? ¿A base de qué? A base de justamente las imágenes que ya contamos en 3 instituciones, que son la resonancia magnética o la tomografía, pero debe ser una tomografía o una resonancia preparada con múltiples cortes para poder tener una mejor idea en que la computadora y el software pueda realizar
la impresión 3D en forma más adecuada y más exacta. También ha habido algunas experiencias utilizando la ecografía 3D 4D. Esta imagen la procesa el software y permite obtener los modelos virtuales del órgano en estudio. Pero ojo que estamos hablando del órgano en estudio de ese paciente, de esa paciente. Y esa es la ventaja de esta impresión. Entonces, en ginecología, ¿cómo podríamos aplicarlo? ¿Cómo se está aplicando? En realidad, comenzaron por hacer lo mismo que hacían otras especialidades. Los modelos óseos, por ejemplo, en el caso de la pelvis. A veces tenemos traumatismos genitales severos que, si ustedes vieran las fotos, muchas veces compromete hueso, tejidos blandos, y la reconstrucción dura mucho tiempo y no es tan exacta. Con una impresión 3D se puede elaborar hasta una prótesis de una pelvis ósea nueva para reemplazar aquella que está dañada o que tiene tejidos perdidos. Esta aplicación no es tan difundida, su utilización en ingeniería y regeneración de tejidos como los sistemas de bioimpresión que comprenden células, biomateriales y datos estereológicos que pueden regenerar un tejido órgano funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también la impresión 3D, cuando utilice material biológico, algunos compuestos importantes, podría llegar a ser considerada como lo que ya está en el mundo empezando a hacerse, que es la impresión de órganos humanos para su uso en el reemplazo de los fallados. Por ejemplo, ya han publicado Tian y colaboradores un nuevo biomaterial para la reproducción vaginal, que es la matriz vaginal acelular. Hace mucho tiempo, cuando se ven temas como el síndrome de Rokitansky o las agencias de atresia vaginales, necesitamos hacer una neovagina, utilizábamos intestino, ayer han visto que se utiliza piel, amnios, todos estos tejidos que no son vagina, podrían tener unos resultados malos como producción excesiva de moco, estenosis, estrechez, atrofia, etc. Se ha visto también que biopsiando una neovagina de colon de algún paciente, a los años sigue siendo colon. No necesariamente llega a metaplasiarse a tejido vaginal. Pero sin embargo, utilizando este tipo de tecnología con biomateriales para la producción de matrices vaginales acelulares, podríamos ganar, porque lo que hace esta tecnología, según este trabajo, es hacer un cálculo de las dimensiones exactas de las capas de las vaginas, en este caso han sido ratones, y con estos cálculos elaborar un modelo en material biomédico exactamente similar a lo que sería la vagina a reemplazar. Y el objetivo pues es obtener una vagina funcional. Ovario. Se usa la impresión 3D para construir exactamente discos de nanogel para la administración de, por ejemplo, drogas contra el cáncer de ovario. De tal manera de que con este tratamiento, debido a estos dispositivos elaborados, van a servir para terapia adyuvante y evitar las consecuencias de utilizar esta terapia en forma sistémica. De tal manera que evitan las adherencias, las estenosis, etc. Y ya se está hablando también de la creación del ovario artificial mediante la impresión 3D de un sistema de túbulos gelatinosos donde se implantarían los óvulos inmaduros y las células foliculares. Es un modelo reelaborado en esta revisión con filamentos de gelatinosos. Y finalmente, otro dato importante, la reconstrucción uterina a base de imágenes realizadas por la ultrasonografía. Lo que podemos encontrar con una ecografía 3D y 4D, podemos inmediatamente procesarla y llevarla a un modelo anatómico para ver, por ejemplo, los famosos úteros de Delfos, las malformaciones que a veces tenemos que hacer cirugías exactas de reducción, por ejemplo, de una hemisterectomía para un síndrome de Wunderlich crónico o no sensible al tratamiento inicial de quitar el tabique vaginal, o otras malformaciones que se pueden ver a cualquier edad de las pacientes y que con esta tecnología podemos obtener un modelo previo, así como hacían los urólogos con el tumor de riñón y como hacen los cirujanos con los tumores abdominales, verificar la longitud exacta de cómo vamos a operar estas malformaciones en el futuro. Ya el Instituto Nacional de Salud del Niño empezó a hacer los talleres para lo que es modelado e impresiones 3D de las diferentes especialidades y obviamente en cualquier momento seguramente vamos a comenzar y seguramente en el próximo congreso se harán los respectivos talleres para que todos ustedes puedan conocer esta tecnología nueva que va a ser muy útil para las cirugías y para la educación médica y etc. Y voy a pasar ahora a lo que es la inteligencia artificial. Muchos lo conversamos y a veces hasta tenemos temor de lo que viene a ser la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos miedo que nos sigan a todos lados, revisen nuestros algoritmos, todos se han dado cuenta que cuando ven el Netflix o cuando ven el Twitter, el
ya parece que supieran qué cosas estamos pensando y qué cosas queremos ver, porque hay algoritmos que se están trazando en nuestra vida diaria y saben por dónde camina y saben por dónde echas el combustible, etc. Entonces esta habilidad, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina para presentar las mismas habilidades que un ser humano, simulando no solamente como las computadoras clásicas, cálculos o cosas simples, sino también razonamiento, aprendizaje, y esto es potenciado. Capacidad de planear y de, lo más importante, la creatividad. Te pueden hacer este dibujo, por ejemplo, es un dibujo de inteligencia artificial, un cerebro encima de una placa de computadora, creado con IA. Y así como este, hay muchas aplicaciones dentro de las cuales las más conocidas hasta el momento son las que se utilizan para ver imágenes diagnósticas y terapéuticas con ayuda de la inteligencia artificial, que reduce mucho las dudas diagnósticas y precisa los diagnósticos adecuados para que puedas tener un mejor manejo de los pacientes. Muchos sistemas informáticos con inteligencia artificial ayudan a la evolución de imágenes. ¿Cómo es el manejo de esta inteligencia artificial? Ya sabemos que usa computación o cálculos matemáticos para desarrollar algoritmos que imitan la inteligencia humana. Recopila datos de diversas fuentes, con lo que crea modelos matemáticos que resultan en algoritmos, con lo que obtiene resultados y respuestas a la pregunta inicial que planteamos. Es una herramienta que nos sirve mucho, no solamente para lo que es investigación, de repente para elaborar material educativo, para cosas que a veces son tediosas de hacer, como los programas, los sílabus, etc. Las calificaciones, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo al chat GPT, por favor, hazme unos 5 puntos en la escala de Likert de cómo evaluar unos trabajos de acuerdo al reglamento de premios de Alogia, en un segundo me lo entrega. Y entonces puedo utilizarlo, pues, o alguna cosa que yo también podría haber hecho, pero de repente me va a demorar 25 o 30 minutos, pero ellos me lo tienen listo. Y solamente tengo que revisarlo y ver qué cosa es congruente o no, porque también nos puede dar datos que no están bien. Pero es una gran ayuda. Por eso es que esta inteligencia artificial está aumentando lo que es el desarrollo exponencial de los avances tecnológicos en la medicina actual y mejora la productividad. Y hablar de dos temas importantes para lo que es aplicación en medicina. Los llamados gemelos digitales, que es un modelo virtual de un objeto físico que abarca lo que se refiere al ciclo de vida del objeto y utiliza los datos en tiempo real, enviados por los sensores del objeto para simular su comportamiento. Por ejemplo, ¿para qué usamos un gemelo digital en medicina? Para tratamiento. Pero, o sea, es como si fuera un modelo experimental de cómo va a responder un paciente a un tratamiento, sobre todo en el área quirúrgica. Entonces, se utiliza el periodo antes y después, por ejemplo, de una intervención quirúrgica. Quiero operar, no sé, una neovagina, una vagina con un tabique, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto de longitud voy a penetrar? ¿Cómo va a ser la resección? ¿Si voy a hacer una histeroscopía? ¿Cuánto voy a medir? ¿O cuánto va a medir la movilización, por ejemplo, de un seno urogenital? Si los cálculos de las imágenes me permiten hacer un modelo experimental de gemelo digital y por la misma estructura de inteligencia artificial hago la operación virtual, me va a salir incluso cuánto de posibilidad tengo de que esta neovagina o esa cirugía se me complique con sangrado o se me complique con estenosis, y de esa manera tomar las precauciones para hacer un planeamiento quirúrgico mejor. Obviamente esto es más importante, por ejemplo, cuando hace cirugía cardíaca o cuando hace cirugía de tumores. Entonces, el gemelo digital es una especie de estructura virtual que nos permite no solamente los ensayos físicos o quirúrgicos, sino también farmacológicos. ¿Cuánto de medicamento voy a utilizar y cómo me va a responder este órgano enfermo a ese tratamiento de acuerdo a la base de datos que tiene este programa de computadora? O sea, es un tratamiento personalizado antes de, para ver resultados después de. Las computadoras pues construyen algoritmos a partir de datos para aprender y todo lo damos nosotros en base a nuestros estudios y nuestras técnicas. El aprendizaje automatizado va a ayudar a reunir datos de varios niveles como imágenes de texto y sonido, y esto va a ser de mucha ayuda en lo que es la educación médica y la formación de personal. También es utilizado, se propone la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer biopsias, pero con realidad aumentada. De tal manera de que la manipulación de nuestras biopsias no solamente sea guiada por las imágenes, sino también que la veamos a un tamaño tan grande que podamos ser más precisos en la obtención de las muestras. Y esto es la cirugía asistida por inteligencia artificial computarizada en tiempo real. Mientras estás operando, en una pantalla está la imagen igual, similar a lo que estás operando, pero
coloreada, delimitada, visible y alertándote de posibles complicaciones. Y esto ya se está haciendo. En ginecología, hace poco en nuestro Congreso Nacional se habló de la aplicación en lo que es la cervicografía. O sea, con un celular obtener las imágenes cervicales para poder predecir las posibles complicaciones, digamos, y el manejo adecuado de las lesiones cervicales en pacientes que se hace una colposcopía y las imágenes pueden ser procesadas por estos sistemas teniendo el pronóstico adecuado y también el tema de la obtención de un manejo con biopsia o con tratamiento. Y bueno, como dije anteriormente, no debemos temer a estos avances, sino más bien hacer que esta tecnología que nos viene y que nos alimente o nos desarrolle a nosotros, justamente porque nosotros somos los poseedores del procesador más antiguo, que es el cerebro. Y si los robots alguna vez nos van a dominar, seguramente van a ser, como nosotros, respetuosos del modelo original. Muchas gracias.